Ciega, de Neil Shusterman. Antes, las personas morían por causas naturales. Existían asesinos invisibles llamados enfermedades. El envejecimiento era irreversible y se producían accidentes de los que no se podía regresar. Ahora, todo eso ha quedado atrás y solo perdura una verdad muy simple. La gente tiene que morir. Citra y Rowan acaban de ser seleccionados como aprendices de segadores. Su objetivo: superar las pruebas de su mentor, sean las que sean, aunque en el proceso renuncien a todo lo que los hace humanos. Primera parte: túnica y anillo. Por ley, debemos llevar un registro de los inocentes a los que matamos, y, tal como yo lo veo, todos son inocentes, incluso los culpables. Todos somos culpables de algo y todos seguimos atesorando algún recuerdo de nuestra infancia, de nuestra inocencia infantil, por muchas capas de vida que lo envuelvan. La humanidad es inocente, la humanidad es culpable, y ambos estados son indiscutiblemente ciertos. Por ley, debemos llevar un registro. Comienza el primer día del noviciado. Aunque el término oficial no es matar, no es correcto llamarlo así por cuestiones morales. Es, y siempre ha sido, cribar. Verbo que se remonta a tiempos pretéritos, cuando los campesinos separaban el grano de la paja y los pobres recogían lo que se quedaba atrás. Fue el inicio de la beneficencia. El trabajo de los segadores es el mismo. En cuanto los niños son lo bastante mayores, se les cuenta que proporcionamos un servicio crucial para la sociedad. Nuestra labor es lo más parecido a una misión sagrada que conoce el mundo moderno. Quizá por eso la ley nos exija llevar un registro, un diario público en el que quede constancia de por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos para los que nunca morirán y para los que todavía no han nacido. Se nos enseña a notar no solo nuestros actos, sino también nuestros sentimientos, porque debe saberse que los tenemos: remordimientos, arrepentimiento, una tristeza imposible de soportar, porque si no sintiéramos esas cosas, ¿qué clase de monstruos seríamos? Diario de Criba, de la H.S. Curie. Capítulo 1. El segador llegó a última hora de la tarde de un frío día de noviembre. Citra estaba sentada en la mesa del comedor, devanándose los sesos con un problema de álgebra de los difíciles, cambiando de sitio las variables, incapaz de resolver ni la X ni la Y, cuando una variable nueva y mucho más perniciosa entró en la ecuación de su vida. Era habitual que el piso de los Terranova recibiera visitas, así que, cuando sonó el timbre, no hubo malos presagios. No se oscureció el sol, ni se auguró la llegada de la muerte a su puerta. Puede que el universo debiera haberse dignado a proporcionar tal advertencia, pero los segadores eran tan poco sobrenaturales como los recaudadores de impuestos dentro del funcionamiento del mundo. Aparecían, realizaban su desagradable trabajo y se marchaban. Su madre fue la que abrió. Citra no veía al visitante, ya que al principio quedaba oculto por la puerta. Sí que vio a su madre allí, de pie, de repente inmóvil, como si se le hubiera solidificado la sangre en las venas, como si, de inclinarse, fuera a caer al suelo y romperse en mil pedazos. ¿Me permite entrar, señorita Terranova? El tono de voz del visitante lo traicionó, resonante e inevitable, como el monótono tañido de una campana de hierro, confiada en que su repicar es capaz de alcanzar a todos los que debe, antes incluso de verlo. Citra supo que se trataba de un segador. ¡Dios mío! ¡Un segador ha venido a nuestra casa! Sí, sí, claro, entre. La mujer se apartó para dejarle entrar, como si ella fuera la visita y no al revés. El recién llegado cruzó el umbral. Sus flexibles zapatos, que eran casi como zapatillas de andar por casa, no hacían ruido sobre el parqué. Su túnica de varias capas era de suave lino color marfil y, a pesar de ser tan larga que barría el suelo con ella, no se le distinguía ni una mancha por ninguna parte. Citra sabía que los segadores podían elegir el color de su atuendo, cualquiera menos el negro, que se consideraba poco adecuado para su trabajo. El negro era la ausencia de luz, y los segadores defendían lo contrario: luminosos e iluminados. Se consideraban lo mejor de la humanidad, y por eso se los elegía para el trabajo. Algunos lucían colores más vivos, otros más apagados. Eran como las exquisitas togas vaporosas de los ángeles del Renacimiento, a la vez pesadas y más ligeras que el aire.
Gracias al estilo único de las túnicas de los segadores, al margen de su tela y su color, no costaba identificarlos en público, de modo que resultaba sencillo evitarlos, si eso era lo que se deseaba. También había gente que se sentía atraída por ellos. El color de la túnica a menudo decía mucho sobre la personalidad de un segador. La túnica marfileña de este, en concreto, era agradable y lo bastante alejada del blanco puro para que su luminosidad no molestara al espectador. Sin embargo, nada de eso cambiaba el hecho de quién era ni de lo que era. El hombre se quitó la capucha para dejar al descubierto su pelo, que era gris y corto, una cara con las mejillas coloradas por culpa del frío y unos ojos oscuros que casi parecían armas en sí mismos. Citra se levantó, no por respeto, sino por miedo, por la sorpresa. Intentaba no hiperventilar, intentaba evitar que las rodillas se le doblasen, puesto que la estaban traicionando y le temblaban, así que tensó los músculos y obligó a sus piernas a mantenerse firmes. Fuera cual fuera el propósito del segador, no la vería derrumbarse. «Puede cerrar la puerta», le dijo la madre de Citra. A pesar de que la chica era consciente de lo difícil que le resultaba, ésta lo hizo. Un segador en el pasillo de la entrada todavía podía dar media vuelta si la puerta estaba abierta. Si se cerraba del todo, pasaba a encontrarse de verdad dentro de tu casa y no había marcha atrás. Miró a su alrededor y localizó a Citra de inmediato. Le dedicó una sonrisa. «Hola, Citra». La saludó. El hecho de que conociera su nombre la dejó tan helada como a su madre aquella súbita aparición. «No seas grosera», le reprochó la mujer demasiado deprisa. «Saluda a nuestro invitado». «Buenos días, su señoría». «Hola», intervino su hermano pequeño. «Ven», que acababa de salir por la puerta de su dormitorio tras oír el profundo tañido de la voz del segador. Ben apenas fue capaz de graznar esa única palabra antes de mirar a Citra y después a su madre, pensando lo mismo, que estaban pensando todos. ¿A por quién ha venido? ¿A por mí? ¿O seré el que quede para lamentar la pérdida? He olido algo muy apetecible desde el pasillo, continuó el segador mientras inhalaba el aroma. Ahora veo que acerté al pensar que procedía de este piso. Acabo de preparar City, su señoría. Nada especial. Hasta aquel momento, Citra desconocía que su madre pudiera ser tan opacada. Eso está bien porque no necesito nada especial, respondió él. Después se sentó en el sofá a aguardar pacientemente la cena. ¿Era demasiado esperar que el hombre hubiera acudido hasta allí para comer y nada más? Al fin y al cabo, los segadores tenían que comer en algún sitio. La costumbre era que los restaurantes no les cobraran, pero eso no significaba que una comida casera no les atrajera más. Se rumoreaba que algunos obligaban a sus víctimas a prepararles una comida antes de cribarlas. ¿Eso era lo que pasaba? Fueran cuales fueran sus intenciones, se las guardó para sí, por lo que no les quedó más remedio que darle lo que quería. Citra se preguntó si perdonaría una vida si la comida era de su gusto. Con razón la gente se deshacía en esfuerzos para agradarlos. La esperanza bajo la sombra del miedo es el incentivo más poderoso. La madre de Citra le llevó algo de beber, tal como él le pidió, y después se concentró en asegurarse de que la cena de aquella noche fuese la mejor que había servido nunca. La cocina no era su especialidad. Lo normal era que llegara a casa del trabajo y preparase algo rápido para todos. No obstante, esa noche era posible que sus vidas dependieran de sus cuestionables habilidades culinarias. ¿Y su padre? ¿Regresaría a casa a tiempo o tendría lugar la criba de su familia en su ausencia? Por muy aterrada que estuviera Citra, no deseaba dejar al segador a solas con sus pensamientos, así que se quedó con él en la sala de estar. Ben, cuya fascinación por el hombre era tan evidente como su miedo, se sentó a su lado. El hombre se presentó, por fin, como el honorable segador Faraday. «Ah, pues, una vez escribí un trabajo para clase sobre Faraday», comentó Ben, y la voz solo se le quebró un instante. «Ha elegido el nombre de un científico muy chulo». El segador Faraday sonrió. «Me gusta pensar que escogí un histórico patrono apropiado. Como muchos científicos, a Michael Faraday no se le apreció lo suficiente en vida, y sin embargo, nuestro mundo no sería como es sin él». «Creo que lo tengo en mi colección de cartas de segadores», siguió diciendo Ben. «Tengo casi todos los segadores de Midmérica, aunque parecía más joven en la foto». El hombre aparentaba unos 60 años, y a pesar de tener el pelo gris, su perilla todavía estaba salpicada de negro,
Era poco habitual que una persona decidiera llegar a esa edad antes de reconfigurarse a una edad menor. Citra se preguntó cuántos años tendría realmente. ¿Desde cuándo se encargaba de quitar vidas? ¿Su aspecto refleja su edad real o está en el límite por decisión propia? Inquirió Citra. ¡Citra! Exclamó su madre, a punto de dejar caer la bandeja que acababa de sacar del horno. ¿Qué clase de pregunta es esa? Me gustan las preguntas directas, repuso el segador. Demuestran un espíritu sincero, así que te daré una respuesta sincera. Reconozco que he reiniciado el contador 4 veces. Mi edad natural ronda los 180 años, aunque he olvidado el número exacto. En los últimos tiempos he elegido esta apariencia venerable porque he descubierto que aquellos a los que cribo encuentran consuelo en ella. Entonces se rió. Me toman por alguien sabio. ¿Por eso está aquí? Le soltó Ben. ¿Para cribar a alguno de nosotros? Faraday esbozó una sonrisa indescifrable. Estoy aquí para cenar. El padre de Citra llegó cuando estaban a punto de servir la cena. Su madre, al parecer, le había informado sobre la situación y estaba mucho más preparado emocionalmente que los demás. En cuanto entró, fue derecho al segador para estrecharle la mano y fingió más jovialidad y afabilidad de la que debían de sentir. La cena fue incómoda. Casi toda se desarrolló en silencio, con algún que otro comentario de Faraday. Tienen un hogar encantador. ¡Qué buena está la limonada! Diría que son los mejores City que he probado en Midmerica. Aunque no hacía más que elogiarlos, las columnas vertebrales de todos los presentes sufrían un estremecimiento sísmico cada vez que hablaba. No lo he visto nunca por el barrio, dijo al fin el padre de Citra. Imagino que no. No soy una figura pública, como les gusta a otros segadores. Algunos prefieren los focos, pero para hacer el trabajo bien, de verdad se requiere cierto anonimato. ¿Para hacerlo bien? Repitió la chica. La mera idea le enfurecía. ¿Es que hay una forma correcta de cribar? Bueno, sin duda hay formas incorrectas, respondió él sin añadir nada más. Se limitó a seguir comiendo su sití. Cuando la comida tocaba a su fin, dijo: Cuéntenme más sobre ustedes. No era una pregunta ni una petición. Solo cabía interpretarla como una orden. Citra ni siquiera estaba segura de si formaba parte de su baile de la muerte o si estaría interesado de verdad. Conocía sus nombres antes de entrar en el piso, así que era probable que ya supiera todo lo que pudieran contarle. Entonces, ¿por qué preguntaba? Yo trabajo en investigación histórica, dijo su padre. Yo soy ingeniera de síntesis. El segador arqueó las cejas. Y aún así ha preparado la comida de cero. Todo a partir de ingredientes sintetizados, contestó ella, y apoyó el tenedor en el plato. Sí, pero si ya podemos sintetizar lo que queremos, ¿por qué seguimos necesitando ingenieros de síntesis? Citra casi veía cómo la sangre abandonaba el rostro de su madre y la dejaba pálida. Fue su padre el que se alzó para defender la existencia de su esposa. Siempre hay margen para la mejora. ¿Sí? Y el trabajo de papá también es importante, exclamó Ben. ¿Cuál? ¿La investigación histórica? El segador agitó el tenedor para descartar aquella idea. El pasado nunca cambia, y por lo que veo, tampoco el futuro. Pese a la perplejidad y la inquietud de sus padres y su hermano ante el comentario, Citra comprendió a qué se refería. El crecimiento de la civilización había llegado a término. Todo el mundo lo sabía. En lo concerniente de la carrera humana, no quedaba nada más que aprender, nada que descifrar sobre nuestra propia existencia, lo que significaba que no había ninguna persona más importante que otra. De hecho, si se veía la situación en su conjunto, todo el mundo era igual de inútil. Eso era lo que estaba diciendo, y Citra estaba furiosa porque, en cierto modo, sabía que tenía razón. La chica era famosa por su genio. A menudo aparecía antes que la razón y no se iba hasta que el daño estaba hecho. Esa noche no sería una excepción. ¿Por qué hace esto? Si está aquí para acabar con uno de nosotros, hágalo de una vez y deje de torturarnos. Su madre ahogó un grito, y su padre echó la silla atrás como si estuviera dispuesto a levantarse y sacarle a la fuerza de la habitación. Citra, ¿qué estás haciendo? La voz de su madre había empezado a temblar. Debes mostrar respeto. No, está aquí y va a hacerlo, así que dejad que lo haga de una vez. Seguro que ya lo tiene decidido. He oído que los segadores van a con la decisión tomada antes de entrar en una casa, ¿verdad? Faraday no parecía perturbado por su exabrupto. Algunos sí, otros no, respondió con amabilidad. Cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas.
Ben ya estaba llorando. Su padre lo rodeó con un brazo, pero el chico estaba desconsolado. Sí, los segadores debemos cribar, añadió Faraday, aunque también debemos comer, dormir y mantener conversaciones sencillas. Citra le quitó el plato vacío. Pues ya ha comido, así que puede marcharse. Entonces su padre se acercó al visitante y se hincó de rodillas. Su padre estaba arrodillado ante aquel hombre. Por favor, su señoría, perdónela. Asumo plena responsabilidad por sus acciones. El segador se levantó. No es necesario disculparse. Resulta estimulante encontrar a alguien dispuesto a retarte. Ni se imagina lo tediosa que puede llegar a ser mi labor. Los comportamientos obsequiosos, la salamería, el interminable desfile de aduladores. Un bofetón en la cara me fortalece. Me recuerda que soy humano. Luego se metió en la cocina y agarró el cuchillo más grande y afilado que encontró. Se puso a dar tajos en el aire para adaptarse a él. Los gemidos de Ben se intensificaron, así como la fuerza con la que sujetaba a su padre. El segador se aproximó a su madre. Citra estaba dispuesta a lanzarse delante de ella para bloquear la hoja, pero en vez de asestar una puñalada, el hombre alargó la otra mano. Nadie se lo esperaba, y menos Citra. La mujer se quedó mirándolo mientras sacudía la cabeza, incapaz de creérselo. ¿Me... ¿Me concede la inmunidad? Por su amabilidad y por la comida que me ha servido. Le concedo 1 año de inmunidad a la criba. Ningún segador la tocará. Sin embargo, ella vaciló. Prefiero que se la conceda a mis hijos. El segador no apartó el anillo. Era un diamante del tamaño de su nudillo, con un núcleo oscuro, el mismo anillo que lucían todos los de su oficio. Se lo ofrezco a usted, no a ellos. Pero, Jenny, hazlo de una vez, le urgió su marido. Así que lo hizo. Se arrodilló, besó el anillo y éste leyó su ADN y lo transmitió a la base de datos de inmunidad de la guadaña. En menos de un segundo, el mundo supo que Jenny Terranova estaba a salvo de la criba durante los próximos 12 meses. El hombre observó el anillo, que ahora emitía un tenue brillo rojo para indicar que la persona que tenía delante era inmune. Sonrió satisfecho. Y por fin, les contó la verdad. He venido a cribar a su vecina, Bridget Chadwell, les informó el segador Faraday, pero no estaba todavía en casa y me entró hambre. Tocó con amabilidad la cabeza de Ben como si le diera su bendición. Eso pareció calmarlo. Después se acercó a la puerta, todavía con el cuchillo en la mano, sin dejar lugar a dudas sobre el método que usaría con su vecina. Sin embargo, antes de marcharse se volvió hacia Citra. Ves a través de las fachadas del mundo, Citra Terranova. Serías una buena segadora. No quiero ni querré serlo, repuso ella, retrocediendo. Ese es el primer requisito. Y se fue a matar a la vecina. Aquella noche no hablaron del asunto. Nadie tocó el tema de las cribas, como si mencionarlo pudiera provocar su advenimiento. No se oyó ningún sonido procedente del piso de al lado, ni gritos, ni gemidos de súplica. O puede que el televisor de los Terranova estuviera demasiado alto para oírlos. Fue lo primero que hizo el padre de Citra en cuanto se marchó el segador. Encender la tele y poner el volumen al máximo para ahogar los ruidos de la criba que tenía lugar al otro lado de la pared. Aún así, no fue necesario, puesto que realizara su tarea como la realizara, el segador la había completado en silencio. La chica se esforzaba por oír algo, lo que fuera. Tanto Ben como ella se habían descubierto poseedores de una curiosidad morbosa que, en secreto, los avergonzaba a ambos. 1 hora después, el honorable segador Faraday regresó a su piso. Citra abrió la puerta. La túnica de color marfil no tenía ni una salpicadura de sangre. Puede que llevara consigo una de repuesto. Puede que hubiera usado la lavadora de la vecina después de la criba. El cuchillo también estaba limpio, y se lo devolvió. No lo queremos, le dijo ella, bastante segura de que podía hablar por sus padres en aquel tema. No volveremos a usarlo, pero deben usarlo, insistió él. Le servirá de recordatorio. ¿Recordatorio de qué? De que la guadaña no es más que el instrumento de la muerte, pues son sus manos las que nos blanden, las tuyas y las de tus padres, y las de todos los demás habitantes de este mundo. Luego le colocó el cuchillo en las manos con suma delicadeza. Todos somos cómplices y deben compartir la responsabilidad. Quizás estuviera en lo cierto, pero tras su partida, Citra lo tiró a la basura. Es lo más difícil que se le puede pedir a una persona.
y saber que es por el bien común no lo hace más sencillo. Antaño, la gente moría por causas naturales. La edad era una aflicción terminal, no un estado temporal. Existían asesinos invisibles llamados enfermedades que destrozaban el cuerpo. El envejecimiento era irreversible y se producían accidentes de los que no se podía regresar. Los aviones se desplomaban del cielo, los coches se estrellaban, aunque parezca increíble. Había dolor, miseria y desesperación. A la mayoría de nosotros nos cuesta imaginar un mundo tan inseguro, con tantos peligros ocultos e inesperados, al acecho de cada esquina. Todo eso ha quedado atrás, y ahora solo perdura una verdad muy simple. La gente tiene que morir. No es como si pudiésemos irnos a otra parte. Los desastres en las colonias de la Luna y de Marte nos lo han demostrado. Nos queda un único mundo muy limitado, y aunque hayamos derrotado a la muerte de una forma tan absoluta como a la polio, la gente tiene que morir. El final de la vida humana solía estar en manos de la naturaleza, pero se la hemos robado. Ahora tenemos el monopolio de la muerte. Somos su único distribuidor. Entiendo por qué existen los segadores y lo importante y necesario que es su trabajo, pero a menudo me pregunto, ¿por qué tuvieron que elegirme a mí? Y si existe un mundo eterno después de este, ¿qué destino le espera a un segador de vidas? Del diario de Criba de la H.S. Curie. Capítulo 2. 0,303%. Tiger Salazar se había lanzado desde una ventana de la planta 39 y había dejado un estropicio horrible en la plaza de mármol de abajo. Sus propios padres estaban tan enfadados con él que no fueron a verlo. Sin embargo, Rowan, sí, Rowan Damish, era esa clase de amigo. Se sentó junto a la cama de Tiger en el centro de reanimación y esperó a que se despertara de la curación acelerada. A Rowan no le importaba. El centro de reanimación era un lugar tranquilo y pacífico, un agradable descanso del descontrol de su hogar, que llevaba un tiempo lleno de más parientes de los que cualquier ser humano podía soportar. Primos, primos segundos, hermanos, hermanastros. Y encima, su abuela. Había regresado a casa tras reiniciar el contador por tercera vez con un nuevo marido y un bebé en el horno. ¿Vas a tener otra tía, Rowan? La... vas a tener otra tía, Rowan, le había anunciado. ¿No es maravilloso? Todo aquello cabreaba sobremanera a su madre, porque esta vez la abuela se había reconfigurado para tener 25 años, lo que la hacía 10 años más joven que su hija, de modo que ésta se sentía presionada para reiniciar también el contador, aunque solo fuera para que no la dejara atrás. El abuelo era más sensato, estaba de viaje en Euroescandia, donde se dedicaba a encandilar a las damas sin que su edad descendiera de unos 38 muy respetables. Rowan, a sus 16, había decidido que experimentaría el pelo gris antes de reiniciarse por primera vez, e incluso entonces no se reconfiguraría hasta el punto de resultar embarazoso. Alguna gente regresaba a los 21 años, que era el máximo al que llegaba la terapia genética. No obstante, se rumoreaba que estaban estudiando el modo de reconfigurar a la gente para devolverla a la adolescencia, lo que al chico le resultaba ridículo. ¿Quién en su sano juicio querría ser adolescente más de una vez? Cuando giró la vista hacia su amigo, Tiger tenía los ojos abiertos y examinaba a Rowan. Hola. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Tiger. 4 días. El chico alzó el puño en señal de triunfo. Sí, un nuevo récord. Se examinó las manos como si evaluara los daños. Por supuesto, no había ningún daño, porque uno no despertaba de la curación acelerada hasta que no quedaba nada que curar. ¿Crees que fue por saltar desde una planta tan alta o por la plaza de mármol? Probablemente por el mármol, respondió Rowan. Cuando alcanzas la velocidad límite, da igual lo alto que estuvieras al saltar. ¿Lo rompí? ¿Han tenido que reparar el mármol? No lo sé, Tiger. Tío, déjalo ya. Tiger se recostó sobre la almohada, muy satisfecho de sí mismo. Ha sido el mejor despachurramiento del mundo. Rowan descubrió que tenía paciencia para esperar a que su amigo se despertase, pero no para soportarlo cuando recuperaba la conciencia. ¿Pero por qué lo haces? A mí me parece una absoluta pérdida de tiempo. Me gusta lo que se siente al caer, respondió Tiger y se encogió de hombros. Además, tengo que recordarles a mis padres que existe la lechuga.
Eso le arrancó unas risitas a Rowan, que era el que había acuñado el término chico lechuga para describirlos. Ambos habían nacido emparedados en medio de unas familias enormes y no eran los favoritos de sus padres ni de lejos. Tengo un par de hermanos que son la carne del sándwich, unas hermanas que son el queso y el tomate, así que supongo que yo soy la lechuga. La idea cuajó, y Rowan fundó el club llamado Las Lechugas, iceberg que podía presumir de contar con casi 12 miembros, aunque Tiger a menudo bromeaba con desafiar el statu quo e iniciar la revuelta de las lechugas romanas. Tiger había empezado a despachurrarse hacía unos cuantos meses. Rowan lo probó en una ocasión, y le pareció un incordio monumental. Acabó retrasándose con el trabajo de todas las asignaturas y sus padres le impusieron todo tipo de castigos, que después olvidaron llevar a cabo. Era una de las ventajas de ser la lechuga. Aún así, la emoción de la caída no compensaba el coste. Su amigo, en cambio, se había convertido en un adicto al despachurramiento. Tienes que buscarte otro hobby, le dijo Rowan. Sé que la primera reanimación es gratis, pero las demás les tienen que estar costando una fortuna a tus padres. Sí, y por una vez tienen que gastarse el dinero en mí. ¿No preferirías que te compraran un coche? La reanimación es obligatoria. Un coche es opcional. Si no se ven obligados a gastar, no lo harán. Eso no se le podía discutir. Él tampoco tenía coche y dudaba de que sus padres le compraran uno. Como le habían explicado, los publicoches eran limpios, eficientes y se conducían solos. ¿Qué sentido tenía gastarse una importante cantidad de dinero en algo que no necesitaba? Mientras tanto, lo malgastaban en cualquier cosa, menos en él. No somos más que hierbajos ricos en fibra, dijo Tiger. Si no provocamos alguna molestia intestinal de vez en cuando, nadie se entera de que estamos aquí. A la mañana siguiente, Rowan se enfrentó cara a cara con un segador. Que uno de ellos anduviera por el barrio no era inaudito. Era inevitable tropezarse con alguno, aunque no solían aparecer por los institutos. El encuentro fue culpa suya. La puntualidad no era su fuerte, y menos ahora que se esperaba que acompañase a sus hermanos y hermanastros menores a su colegio antes de meterse en un publicoche y correr al suyo. Acababa de llegar y se dirigía a la ventanilla de asistencia cuando el segador dobló la esquina, con su impoluta túnica de color marfil flotando tras él. Una vez estando de excursión con su familia, el chico se alejó solo y se encontró con un puma. La opresión que sintió entonces en el pecho, al igual que la debilidad en la entrepierna, se repitieron al ver al segador. Lucha o huye, le decía su biología, pero Rowan no hizo ninguna de las dos cosas. Con el puma se enfrentó a su instinto y alzó los brazos con calma, tal como había leído que debía hacer, para parecer más grande, y funcionó. El animal salió corriendo y le ahorró un viaje al centro de reanimación local. En aquel momento, ante la súbita perspectiva de tener delante a un segador, sintió el impulso de hacer lo mismo, como si levantar las manos por encima de la cabeza pudiera espantarlo. La idea le arrancó una carcajada involuntaria. Reírse de un segador no es lo más recomendable del mundo. ¿Podría indicarme cómo llegar a las oficinas centrales?, le preguntó el hombre. Rowan consideró la posibilidad de señalarle el camino y marcharse en dirección contraria, pero decidió que eso era de cobardes. Yo también voy hacia allá. Lo llevaré. El hombre agradecería la ayuda y congraciarse con su segador no podía ser malo. El chico iba primero. En el pasillo había otros chavales, alumnos como él. Llegaban tarde a clase o tenían que realizar algún recado. Todos lo miraban boquiabiertos e intentaban fundirse con las paredes al verlo pasar con el segador. De algún modo, recorrer el sitio con él le daba menos miedo si había otros que cargaban con el temor en su lugar. Y no podía negar que era incluso emocionante abrirle camino, disfrutar el respeto que inspiraba. Llegaron al despacho y entonces asimiló la verdad. Aquel hombre iba a cribar a uno de sus compañeros. Todos los presentes se pusieron en pie en cuanto lo vieron. En cuanto vieron al hombre de la túnica, y él no perdió el tiempo. Por favor, que Cole Whitlock acuda de inmediato al despacho. ¿Cole Whitlock?, repitió la secretaria. El segador no respondió, puesto que sabía que la mujer lo había oído y que simplemente no estaba dispuesta a creérselo. Sí, su señoría, ahora mismo. Rowan conocía a Cole. Bueno, todo el mundo conocía a Cole Whitlock.
Aunque solo estaba en tercero, ya había conseguido ser el quarterback del instituto y lo llevaba a ganar la liga por primera vez en su historia. La voz de la secretaria temblaba sin control cuando llamó al alumno por megafonía. Al pronunciar su nombre se le formó un nudo en la garganta y tuvo que toser. Y el segador esperó pacientemente a que apareciera Cole, nada más lejos de las intenciones de Rowan que enfrentarse a un segador. Debería haberse acercado con sigilo a la ventanilla de asistencia, haber pedido su readmisión y haberse metido en clase. Sin embargo, como ocurrió con el Puma, tenía que mantenerse firme. Aquel momento le cambiaría la vida. Va a cribar a nuestro coreback estrella, espero que lo sepa. El comportamiento del desconocido tan cordial hacía un momento se volvió glacial. No creo que eso sea asunto suyo. Está en mi instituto. Supongo que eso lo convierte en asunto mío. Entonces entró en acción su instinto de supervivencia. Se acercó a la ventanilla, fuera del campo visual del segador, y entregó la nota falsa para disculpar su tardanza mientras mascullaba por lo bajo. Estúpido, estúpido, estúpido. Qué suerte tenía de no haber nacido en una época en la que la muerte fuera algo natural, porque es probable que no hubiera llegado a la edad adulta. Al volverse para salir de la oficina, advirtió que el hombre conducía a un desolado Cole Whitlock al despacho del director. El director salió por voluntad propia de su despacho y contempló a su personal en busca de alguna explicación, pero solo recibió miradas llorosas y meneos de cabeza. Nadie pareció percatarse de que Rowan seguía ahí. ¿A quién le importa la lechuga cuando iban a devorar a la ternera? Se coló en el despacho del director, que lo descubrió justo a tiempo para ponerle una mano en el hombro. Hijo, será mejor que no entres. Tenía razón. Seguro que era lo mejor, pero pasó de todos modos y cerró la puerta tras él. Frente al organizado escritorio había dos sillas. El segador estaba sentado en una y Cole en la otra, encorvado y sollozando. El hombre lanzó una mirada asesina a Rowan. El Puma, pensó el chico, salvo que éste tenía una prerrogativa de acabar con una vida humana. Sus padres no están aquí, comentó Rowan. Debería acompañarlo alguien. ¿Son parientes? ¿Importa? Entonces Cole levantó la cabeza. Por favor, no eche a Ronald, suplicó. Es Rowan. La cara de horror de Cole se desencajó aún más, como si ese error hubiera sellado de algún modo su destino. Lo sabía, en serio, lo sabía, lo juro. A pesar de su corpulencia y su bravuconería, no era más que un crío asustado. En eso se convertían todos al llegar al final. Rowan supuso que era algo que solo podría saber un segador. Pues cogió una silla, señaló el hombre en lugar de obligarle a marcharse. Ponte cómodo. Mientras el chico rodeaba el escritorio para sacar la silla del director, se preguntó si estaría siendo irónico, sarcástico o si ni siquiera sabría que ponerse cómodo era imposible en su presencia. No puede hacerme esto, suplicó Cole. Mis padres se van a morir de pena, se morirán. No, no morirán, lo corrigió el segador. Seguirán adelante. ¿No podría al menos concederle unos minutos para prepararse?, inquirió Rowan. Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo. Solo pido un poco de compasión. El hombre le lanzó otra mirada furiosa, aunque ahora era un poco distinta. No pretendía intimidarlo sin más, sino obtener algo. Estudiaba el chico. Llevo muchos años dedicando a esto, explicó. Por experiencia, sé que una criba rápida e indolora es la mayor compasión que puedo demostrar. Pues dele una razón por lo menos. Dígale por qué tiene que ser él. Es aleatorio, Rowan, exclamó Cole. Todo el mundo lo sabe. Es una suerte de mierda. Pero los ojos del segador indicaban lo contrario, así que siguió insistiendo. Hay algo más, ¿no? El interpelado suspiró. No tenía por qué decir nada, al fin y al cabo era un segador, y estaba por encima de la ley en todos los sentidos. No le debía ninguna explicación a nadie, pero decidió hacerla. Si sacamos el envejecimiento de la ecuación, las estadísticas de la era de la mortalidad indican que el 7% de las muertes estaban relacionadas con accidentes de tráfico. De ellas, el 31% se debían al consumo de alcohol, y de ese 31%, el 14% eran adolescentes. Le lanzó a Rowan la pequeña calculadora que había sobre la mesa. Calcúlalo tú mismo. Rowan se tomó su tiempo para introducir los números. Sabía que cada segundo que perdía era un segundo más de vida para Cole. 0.303%, dijo al fin, lo que significa que, aproximadamente,
3 de cada 1000 almas que escribe encajarán en este perfil. Una cada 333. Tu amigo acaba de recibir un coche nuevo y en su historial consta que a menudo bebe en exceso. Por lo tanto, de los adolescentes que encajan en el perfil, lo he elegido al azar. Cole ocultó la cabeza entre las manos. Su llanto se intensificó. ¡Pero qué idiota he sido! Exclamó mientras se apretaba los ojos con las palmas, como si intentara hundírselos en el cráneo. Bien, dime, ¿consideras que esta explicación le facilitará la criba o que ha empeorado su sufrimiento? Le preguntó a Rowan con mucha calma. Este se encogió un poco en la silla. Ya basta, ha llegado el momento, anunció el hombre. Entonces se sacó de uno de los bolsillos de la túnica una palita diseñada para encajarte en la mano. El dorso era de tela y la palma metálica. Cole, he elegido para ti una descarga eléctrica que te producirá un paro cardíaco. La muerte será rápida, indolora y mucho menos brutal que el accidente que habría sufrido en la era de la mortalidad. De repente, Cole alargó el brazo para agarrar con fuerza la de Rowan. El chico se lo permitió. No era pariente suyo. Ni siquiera había sido su amigo hasta aquel momento, pero ¿cómo era el dicho? La muerte nos convierte a todos en hermanos. Rowan se preguntó si, en ese caso, un mundo sin muerte los convertiría a todos en desconocidos. Apretó la mano de Cole con la promesa muda de que no lo soltaría. ¿Quieres que les diga algo a los demás? Preguntó. 1.000.000 de cosas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna. Rowan decidió que se inventaría las últimas palabras del chico y se las transmitiría a sus seres queridos, y serían bonitas, palabras reconfortantes. Averiguaría el modo de encontrarle sentido a lo que no lo tenía. Me temo que tendrás que soltarlo para el procedimiento. No, contestó Rowan. La descarga podría pararte el corazón a ti también. Y me revivirán. Después añadió, a no ser que decida cribarme a mí también. Era consciente de que acababa de retar al hombre a matarlo, aunque pese al riesgo, se alegraba de haberlo hecho. Muy bien. Sin esperar ni un segundo más, acercó la pala al pecho de Cole. Rowan lo vio todo blanco y después negro. Las convulsiones le estremecieron el cuerpo. Salió volando hacia atrás y se golpeó contra la pared. Quizás fue indoloro para Cole, pero no para él. Dolía. Dolía más que nada que hubiera sentido antes. Dolía más de lo que se suponía que debería sentir una persona, aunque solo hasta que los microscópicos nanobots, analgésicos que le circulaban por la sangre, liberaron sus opiáceos. Al hacerle efecto, el dolor menguó, y cuando se le aclaró la vista, distinguió a Cole desplomado en la silla y al segador que se acercaba para cerrarle los ojos, ya ciegos. La criba había concluido. Cole Whitlock estaba muerto. El segador se puso de pie y ofreció una mano a Rowan, pero el chico no la aceptó. Se levantó del suelo por sus propios medios. Gracias por permitirme quedarme, dijo, aunque no sentía ni una pizca de gratitud. El segador lo contempló un segundo más de la cuenta y contestó. Te mantuviste firme por un muchacho al que apenas conocías. Lo consolaste antes de morir y soportaste el dolor de la descarga. Has sido testigo, a pesar de que nadie te lo pidió. Hice lo que habría hecho cualquiera, repuso encogiéndose de hombros. ¿Acaso se ofreció alguien más? Preguntó el segador. ¿El director? El personal de la oficina. Alguien entró. ¿Alguno entre el puñado de alumnos con los que nos cruzamos por el pasillo? No, tuvo que reconocer. De todos modos, ¿qué más da que lo hiciera? No por ello está menos muerto. Y ya sabe lo que dicen de las buenas intenciones. El hombre asintió y bajó la mirada hacia un gran anillo que lucía en el dedo. Supongo que ahora me pedirás la inmunidad. No quiero nada de usted. Me parece justo. El segador se giró para marcharse, aunque vaciló antes de abrir la puerta. Te advierto que nadie más que yo te dedicará una palabra amable por lo que has hecho hoy. Sin embargo, recuerda que el infierno no es lo único que está lleno de buenas intenciones. Hay muchos sitios más. La bofetada fue tan estremecedora como la descarga eléctrica, o incluso más dado que Rowan no se lo esperaba. Llegó justo antes de comer, mientras estaba frente a su taquilla y conectó con tanta fuerza con su mejilla que lo estrelló contra la fila de armarios metálicos que resonó como un tambor de acero. Estuviste presente y no hiciste nada para impedirlo, gritó María Pavlik.
con ojos llameantes entre la pena y la indignación. Parecía dispuesta a meterle las largas uñas por la nariz para sacarle el cerebro. ¡Lo dejaste morir! Mara y Cole habían sido novios durante más de un año. Al igual que Cole, era una chica muy popular de tercer curso y, como tal, evitaba conscientemente cualquier interacción con la basura de segundo, como él. No obstante, las circunstancias eran especiales. No fue así, consiguió decir el chico antes de que lo golpeara de nuevo. En esta ocasión consiguió desviarle la mano y Mara se rompió una uña, aunque poco le importó. Al parecer la criba de Cole le había dado algo de perspectiva. Fue justo así. Entraste en el despacho para verlo morir. Otros se acercaban atraídos, como ocurre casi siempre, por el aroma de conflicto. Miró a su alrededor en busca de algún rostro solidario, de alguien que se pusiera de su lado, pero lo único que encontró en las caras de sus compañeros fue un desprecio colectivo. Mara hablaba y pegaba por todos ellos. No era lo que se esperaba. Tampoco era que quisiera recibir palmaditas en la espalda por acudir en auxilio de Cole en sus últimos momentos. Pero no se esperaba una acusación tan impensable. ¿Qué? ¿Estás loca? Le gritó la chica, a todos. No puedes detener a un segador en la criba. Me da igual, gimió ella. Podías haber hecho algo, pero te limitaste a observar. Sí que hice algo. Le sostuve la mano. Ella lo empujó contra la taquilla, con más fuerza de la que lo habría creído posible. Mientes. Jamás te daría la mano. Jamás se le ocurriría tocarte. Y luego añadió, soy yo la que debería de haberle sostenido la mano. A su alrededor los otros chicos fruncieron el ceño y susurraron cosas que, sin duda, pretendían que Rowan oyera. Lo vi pasearse por el instituto con el segador como si fueran amigos de toda la vida. Llegaron juntos esta mañana. Oído que él le dio el nombre de Cole al segador. Una persona me ha contado que le ayudó a cribarlo. Rowan se acercó hecho una furia al repulsivo crío que había lanzado la última acusación, Ralphie, como se llamara. ¿Y quién te ha contado eso? No había nadie más en la habitación, imbécil. Daba igual. Los rumores no acataban más lógica que la suya. ¿Es que no lo entienden? No ayudé al segador, ayudé a Cole, insistió. Sí, lo ayudaste a llegar a su tumba, dijo alguien, y todo el mundo gruñó para darle la razón. No había forma. Lo habían juzgado y condenado. Cuanto más lo negara, más convencidos estarían de su culpabilidad. No necesitaban su acto de valentía, sino un chivo expiatorio, alguien a quien odiar. No podían descargar su rabia en el segador, pero Rowan Damage era el candidato perfecto. Seguro que le han dado la inmunidad por colaborar, comentó un chaval que siempre había sido su amigo. No me la han dado. Bien, masculló Mara, con desprecio absoluto. Pues espero que el próximo segador venga por ti. Sabía que lo decía en serio, que no era un excabrupto fruto del momento, sino algo para siempre, y que, si el próximo segador iba de verdad a por él, su compañera disfrutaría al conocer su muerte. Era una idea oscura que daba que pensar. Ahora había personas en su mundo que deseaban verlo muerto. Una cosa era que no se fijaban en él, y otra muy distinta, convertirse en el receptor de toda la hostilidad de un instituto. Solo entonces recordó la advertencia del segador. Nadie le dedicaría una palabra amable por lo que había hecho por Cole. El hombre había estado en lo cierto, y lo odió por ello, igual que los demás odiaban a Rowan. 2042. Es un año que conocen todos los colegiales. Fue el año en que la potencia de cálculo alcanzó el infinito, o algo tan cercano al infinito que ya no podía seguir midiéndose. Fue el año en el que lo supimos, todo. La nube evolucionó hasta convertirse en el nimbo, y ahora la suma del conocimiento sobre todas las cosas reside en la memoria casi infinita del nimbo, al que cualquiera puede acceder. Sin embargo, como ocurre en tantas ocasiones, una vez que poseímos el conocimiento infinito, de repente nos pareció menos importante, menos urgente. Sí, lo sabemos todo, pero a menudo me pregunto si alguien se molesta en consultarlo. Existen académicos, por supuesto, que estudian lo que ya sabemos, pero ¿con qué fin? La mera idea de la escolarización solía basarse en aprender para mejorar nuestras vidas y el mundo, pero un mundo perfecto no necesita mejoras. Como la mayoría de lo que hacemos, la educación desde la primaria a las mejores universidades no es más que una forma de mantenernos ocupados. 2042 es el año en el que conquistamos la muerte y, además,
el año en que dejamos de contar. Sí, seguimos numerando los años, unas cuantas décadas más. No obstante, en el momento de lograr la inmortalidad, el paso del tiempo dejó de tener importancia. No sé con qué certeza cuando cambiamos al calendario chino, el año del perro, el año de la cabra, el del dragón, etc. Ni tampoco cuando los activistas de los derechos de los animales empezaron a reclamar que se tratara por igual a todas las especies, añadiendo así el año de la nutria, de la ballena y del pingüino. Y tampoco puedo aclarar cuándo dejaron de repetirse y se decretó que, a partir de entonces, cada año recibiera el nombre de una especie distinta. Lo único que sé, sin lugar a dudas, es que este es el año del ocelote. En cuanto a las cosas que desconozco, seguro que se encuentran ahí arriba, en el nimbo, para cualquiera que siente el impulso de consultarlas. Del diario de la criba de H.S. Curie. Capítulo 3. La fuerza del destino. La invitación le llegó a Citra a principios de enero. Lo hizo por correo ordinario, y ese fue el primer indicio de que se trataba de algo fuera de lo normal. Solo había 3 tipos de comunicaciones que llegaban por correo: paquetes, asuntos oficiales y cartas de los más excéntricos, puesto que eran los únicos que seguían manteniendo correspondencia. Por lo visto, esta carta en cuestión pertenecía a la tercera variedad. Bueno, ábrela, apremió Ben, más emocionado con el sobre que su hermana. Lo habían escrito a mano, lo que le convertía en algo aún más insólito. Cierto, todavía se ofrecía la optativa de caligrafía, aunque, aparte de ella misma, conocía a pocas personas que lo hubieran elegido. Abrió el sobre, sacó una tarjeta del mismo color blanco roto que el sobre y lo leyó para sí antes de leerlo en voz alta. Sería un placer contar con su presencia en la gran ópera cívica el 9 de enero a las 7 de la tarde. No había ni firma ni remitente. Lo que sí había era una única entrada al dentro. ¿La ópera?, repitió Ben. ¡Pah! Citra no podía estar más de acuerdo. Quizás una actividad del instituto, preguntó su madre. Citra negó con la cabeza. Si lo fuera, lo pondría, añadió. La mujer cogió la invitación y el sobre para examinarlos. Bueno, sea lo que sea, suena interesante. Seguro que es algún atontado que me pide así una cita, porque le da miedo hacerlo a la cara. ¿Crees que irás? Mamá, un chico que me invita a la ópera o está de broma o delira o intenta impresionarte. Citra gruñó y salió del cuarto, molesta por su propia curiosidad. No pienso ir, gritó desde su dormitorio, aunque sabía muy bien que iría. La gran ópera cívica era uno de los lugares a los que iba la gente que quería ser vista, en cualquier representación que ofrecieran. Solo la mitad de los asistentes acudía por la ópera en sí. El resto lo hacía para participar en el gran melodrama de la escalada social y profesional. Incluso Citra, que no se movía en aquellos círculos, sabía de qué iba. Se puso el vestido que se había comprado para el baile de bienvenida del curso anterior, cuando estaba segura de que Hunter Morrison la invitaría. Al final, Hunter invitó a Zachary Swain, cosa que, al parecer, se esperaban todos menos ella. Todavía eran pareja, y Citra hasta entonces no lo había encontrado otro uso al vestido. Cuando se lo puso, descubrió que le gustaba más de lo que creía. Las adolescentes cambian en un año, pero el vestido, que el curso anterior era más bien un castillo en el aire, por fin le quedaba a la perfección. Había elaborado una lista mental con los posibles candidatos a ser su admirador secreto. Los había reducido a 5, y de esos 5, solo con 2 le hubiese gustado pasar una noche a solas. A los otros 3 lo soportaría por la novedad. Al fin y al cabo, tenía su gracia dedicar una noche a fingir ser pretenciosa. Su padre se empecinó en dejarla en la ópera. Llama cuando estés lista para que te recoja. Cogeré un publicoche para volver. Llama de todos modos, insistió él. Lo repitió por 10ª vez, que estaba preciosa. Después, Citra salió del coche y su padre se fue para dejar sitio a las limusinas y a los Bendy en la cola. La chica respiró hondo y subió los escalones de mármol sintiéndose tan torpe y fuera de lugar como Cenicienta en el baile. Al entrar no la dirigieron ni hacia el patio de butacas ni hacia la escalera central que llevaba a la galería, sino que el acomodador examinó su entrada, miró a Citra, examinó de nuevo la entrada y llamó a un segundo acomodador para que la acompañara en persona. ¿De qué va todo esto?, preguntó ella.
Lo primero que pensó fue que se trataba de una entrada falsa y que la conducían a la salida. No obstante, quizá fuera una broma, ya empezaba a repasar mentalmente la lista de sospechosos. Sin embargo, el segundo acomodador respondió: es costumbre de la casa que un acomodador acompañe a un personal en persona al público de los palcos. Citra recordó que esos asientos eran los más exclusivos. Solían reservarse a los espectadores considerados demasiado importantes para sentarse entre las masas. La gente normal no se los podía permitir, y, en caso de poder, se les prohibía el acceso. Mientras seguía el hombre por las estrechas escaleras que llevaba a los palcos, Citra comenzó a asustarse. No conocía a nadie con tanto dinero. ¿Y si la habían invitado por error? ¿Y si de verdad había una persona importante esperándola? No se podía imaginar cuáles serían sus intenciones. Ya hemos llegado, anunció el acomodador mientras retiraba las cortinas del palco, donde ya había sentado un chico de su edad. El muchacho tenía el pelo oscuro y pecas en la piel. Se levantó a verla y Citra se percató de que se le veían demasiado los calcetines por debajo del dobladillo de los pantalones. Hola, hola. El acomodador los dejó a solas. Te he dejado el asiento más cercano al escenario, comentó el chico. Gracias. Citra se sentó mientras intentaba averiguar quién era su acompañante y por qué le había invitado. No le resultaba familiar. Debería reconocerlo. No quería que supiera que no era así. Gracias, dijo él entonces sin venir a cuento. ¿Por? El desconocido alzó una invitación idéntica a la suya. No me va mucho la ópera, pero bueno, es mejor que estar en casa sin hacer nada, así que, en fin, te conozco. Citra se rió a carcajadas. No tenía un admirador secreto. Aparentemente, los dos tenían un alcahuete misterioso, lo que disparó otra lista mental, al frente de la cual se encontraban sus padres. Quizás se tratara del hijo de uno de sus amigos, aunque esa clase de subterfugios era bastante torpe incluso para ellos. ¿Qué te hace tanta gracia? Inquirió el chico y ella le enseñó su invitación. Él no se rió, sino que pareció algo inquieto, pero no le contó por qué. Se presentó como Rowan, y los dos estrecharon la mano mientras las luces se apagaban, el telón subía, y la música estallaba en un despliegue demasiado intenso y potente como para mantener una conversación. La ópera era de Verdi, La Forza del Destino, aunque estaba claro que no era el destino que los había unido, sino una intervención muy deliberada. La música era bella y exquisita, pero llegó un momento en el que Citra le resultó excesiva, y la historia, aunque fácil de seguir sin saber italiano, les decía poco. Al fin y al cabo era una obra de la era de la mortalidad, la guerra, la venganza y el asesinato. Todos los temas que trataba la narración estaban tan lejos de la realidad moderna que pocos podían identificarse. La catarsis solo se lograba a través del amor, y teniendo en cuenta que eran desconocidos atrapados en un palco, para ellos resultaba más incómodo que, que catártico. Bueno, ¿quién crees que nos ha invitado? Le preguntó Citra en cuanto se encendieron las luces que anunciaba el intermedio del primer acto. Rowan estaba tan perdido como ella, así que se contaron todo lo que se les ocurrió que pudiera ayudar a elaborar una teoría. Aparte de que ambos tenían 16 años, no había mucho más en común. Ella era de la ciudad, él del extrarradio. Ella tenía una familia pequeña, la de él era grande, y las profesiones de sus padres no podrían ser más diferentes. ¿Cuál es tu índice genético? Quiso saber Rowan. Era una pregunta bastante personal, pero quizás resultara relevante. 22, 37, 12, 14, 15. 37%, 37% de descendencia de África, comentó el chico con una sonrisa. Enhorabuena, es bastante alto. Gracias. Él le contó que el suyo era 33, 13, 12, 22, 20. A ella se le ocurrió consultarle si sabía cuál era su subíndice de su componente. Otros, porque un 20% era mucho, pero pero la pregunta podría avergonzarlo si no conocía la respuesta. Los dos tenemos un 12% de ascendencia panasiática, comentó Rowan. ¿Puede tener algo que ver? Pero estaba disparando a ciegas. No era más que una coincidencia. Entonces, hacia el final del intermedio, la respuesta se presentó en el palco detrás de ellos. Me alegra comprobar que empiezan a conocerse. Aunque habían pasado unos meses desde su encuentro, Citra lo reconoció de inmediato. El honorable segador Faraday. Y no era a los que se le olvidan fácilmente. ¿Usted? Exclamó Rowan con tal intensidad que a la chica le quedó claro que también tenía una historia con el segador. Habría llegado antes, pero tenía otros asuntos de los que ocuparme. No abundó en el tema,
de lo que ella se alegró. No obstante, su presencia no auguraba nada bueno. Nos ha invitado aquí para cribarnos. No era una pregunta, sino un hecho, porque estaba convencida de ello, hasta que Rowan dijo, no creo que ese sea el motivo. El segador Faraday no parecía interesado en acabar con sus vidas. En su lugar cogió una silla vacía y se sentó a su lado. La directora del teatro me dio este palco. La gente siempre cree que hacer regalos a los segadores evitará que los criben. No tenía ninguna intención de cribarla, pero ahora cree que en parte ha sido gracias a su ofrenda. La gente cree lo que quiere creer, replicó Rowan con una autoridad que dejaba claro que lo decía por experiencia. Faraday gesticuló hacia el escenario. Esta noche seremos testigos del espectáculo de la estupidez y la tragedia humanas. Mañana lo viviremos. El telón subió para dar inicio al segundo acto antes de que pudiera explicarles el significado de sus palabras. Durante 2 meses, Rowan había sido el paria del instituto, un marginado de primer orden. Aunque esas cosas solían seguir su curso natural y desinflarse con el tiempo, no fue el caso de Cole Whitlock. Cada partido que no jugaba se convertía en una buena dosis de sal a la herida común. Y, como todos aquellos partidos se perdían, el dolor se multiplicaba por 2. Rowan nunca había sido especialmente popular, ni tampoco el blanco de las burlas, pero ahora lo acorralaban y a menudo recibía palizas. Se sentía aislado y hasta sus amigos lo rehuían. Tiger no era la excepción. Culpable por asociación, tío, le había dicho. Lo siento por ti, pero no quiero vivirlo contigo. En una situación desafortunada, alegó el director a Rowan cuando el chico se presentó en la enfermería para esperar a que se le curasen los nuevos moratones durante el almuerzo. Quizá debas plantearte cambiar de instituto. Un día, Rowan cedió a la presión. Se puso de pie sobre una de las mesas del comedor y les contó a todos las mentiras que querían escuchar. Aquel segador era mi tío, proclamó. Yo le dije que cribara a Cole Whitlock. Se lo creyeron, palabra por palabra. Por supuesto, los críos empezaron a abuchearlo y a tirarle comida hasta que añadió, quiero que sepan que mi tío volverá y que me ha pedido que elija a quien deseo que cribe entonces. De repente, la comida dejó de volar, las miradas de odio cesaron y las palizas dejaron de producirse como por arte de magia. Lo que ocupó aquel vacío fue, bueno, un vacío. Nadie quería mirarlo a los ojos, ni siquiera los profesores, y unos cuantos empezaron a ponerle sobresalientes cuando el trabajo que realizaba era a lo sumo de notables. Comenzó a sentirse como un fantasma en su propia vida, un ser que existía en un artificial punto ciego del mundo. En casa las cosas continuaron como siempre. Su padrastro se mantenía al margen de sus asuntos y su madre estaba distraída con tantas otras preocupaciones que no prestaba demasiada atención a sus problemas. Sabían lo que había sucedido en el instituto y lo que seguía sucediendo, pero lo dejaban pasar como solían hacer los padres egoístas, fingiendo que cualquier cosa que no pudiera arreglar en realidad no constituía un problema. Quiero cambiar de instituto, le anunció a su madre, aceptando por fin el consejo del director, aunque la respuesta de la mujer fue tan neutral que le dolió. Lo que tú consideres más oportuno. Estaba medio convencido de que, si le contaba que quería abandonar la sociedad civilizada y unirse a un culto tonista, le diría, lo que tú consideres más oportuno. Por tanto, cuando recibió la invitación a la ópera, le había dado igual que quien la enviara. Fuese lo que fuese, era una salvación, al menos por una noche. La chica que conoció en el palco era bastante agradable, guapa, segura de sí misma, la clase de chica que seguramente tendría novio, aunque no lo mencionara. Luego apareció el segador y el mundo de Rowan volvió a sumergirse en un lugar oscuro. Se trataba del responsable de su desgracia. De haber podido salir impune de ello, lo habría empujado por la barandilla del balcón. Pero los ataques contra los segadores no se toleraban. El castigo era la criba de toda la familia del infractor. Aquella consecuencia garantizaba la seguridad de los venerados heraldos de la muerte. Al final de la ópera, Faraday les dio una tarjeta y unas instrucciones muy claras. Se reunirán conmigo en esta dirección mañana por la tarde a las 9 en punto. ¿Qué les contamos a nuestros padres?, preguntó Citra, que al parecer tenía padres a los que les importaban estas cosas. Cuéntenle, cuéntenle lo que los plazca, da igual, siempre que estén ahí mañana por la mañana. La dirección resultó corresponder al Museo de Arte Mundial, el mejor de la ciudad. No abría hasta las 10, pero en cuanto el guardia de seguridad vio que un segador subía por las escaleras de la entrada principal, abrió las puertas y le permitió pasar sin que tuvieran que pedir nada. Más ventajas del puesto, les explicó Faraday.
Pasearon por las galerías de los antiguos maestros en absoluto silencio, tan solo interrumpido por el ruido de sus pasos y los ocasionales comentarios del segador. ¿Ven cómo usa el contraste del Greco para representar el anhelo emocional? Observen lo fluido que resulta el movimiento de este Rafael, cómo aporta la intensidad a la historia visual que cuenta. Ah, Surat, un puntillismo profético, un siglo antes de la aparición del pixel. Rowan fue el primero en plantear las preguntas necesarias. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver con nosotros todo esto? El segador Faraday suspiró como irritado, aunque es probable que se esperase la pregunta. Les ofrezco unas lecciones que no recibirán en clase. Entonces, ¿nos ha sacado de nuestras vidas para una clase de arte al azar? Preguntó Citra. No es una forma de perder su valioso tiempo. El segador se rió, y Rowan deseó haber podido hacerle reír. ¿Qué han aprendido hasta ahora? Siguió el hombre. Ninguno de los dos tenía una respuesta, así que les hizo otra pregunta. ¿Cómo creen que habría sido nuestra conversación de haberlos llevado a las galerías de posmortalidad en vez de las más antiguas? Rowan aventuró una respuesta. Probablemente estaríamos hablando de que el arte postmortal es más agradable a la vista, más agradable y despreocupado. ¿Y qué tal poco inspirado? Preguntó el segador. Es cuestión de opiniones, replicó Citra. Puede, pero ahora que saben lo que buscan en este arte de los moribundos, quiero que intenten sentirlo. Dicho al cual, los condujo a la siguiente galería. Aunque Rowan estaba seguro de que no sentiría nada, se equivocaba. En la sala contigua había una exposición enorme con cuadros colgados desde el techo hasta el suelo. No reconocía a los artistas, pero daba igual. El caso es que la obra tenía coherencia, como si le hubiera pintado la misma alma, aunque no la misma mano. Algunos cuadros tenían un tema religioso, otros eran retratos y otros simplemente capturaban la elusiva luz de la vida diaria con una vitalidad que no se encontraba en el arte postmortal. Anhelo y júbilo, angustia y alegría. Todo estaba ahí, a veces mezclado en el mismo lienzo. En cierto sentido resultaba inquietante, pero también cautivador. ¿Podemos quedarnos aquí un poco más?, preguntó Rowan, lo que arrancó una sonrisa al segador. Por supuesto que sí. El museo había abierto para cuando acabaron. Los demás visitantes procuraban esquivarlos, lo que al chico le recordaba la forma en que lo trataban en el instituto. Citra todavía parecía no saber por qué los había citado el segador. Él empezaba a darse una idea. Después del museo llevó a los muchachos a cenar. La camarera del restaurante los sentó de inmediato y les llevó la carta dándoles prioridad sin prestar atención a los clientes que habían llegado antes. Ventajas del puesto. Rowan se percató de que nadie más entró en el local después de sentarse ellos. Era probable que el restaurante se vaciara antes de que terminaran de comer. Si quiere que le proporcionemos información sobre las personas que conocemos, empezó Citra cuando llegó a su comida. No estoy interesada. Soy capaz de conseguir mi propia información, le respondió Faraday. No necesito a dos críos para eso. Pero no necesita para otra cosa, ¿no? Dijo Rowan. El hombre no contestó, sino que se puso a hablar sobre la población y la tarea de la que los segadores en todo el mundo, sino para equilibrarla, sí para reducirla a una proporción razonable. Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento demográfico y la capacidad del nimbo para mantener a la humanidad, es imprescindible que cribemos a cierto número de personas al año, les explicó. Para que eso suceda, vamos a necesitar más segadores. Sacó un anillo idéntico al que le lucía de uno de los muchos bolsillos ocultos de su túnica. Captaba la luz de la sala y la reflejaba y la refractaba, pero nunca le permitía penetrar en su oscuro corazón. Los segadores se reúnen 3 veces al año en una gran asamblea llamada cónclave. En ella tratamos los asuntos relacionados con la criba y si es necesario o no contar con más segadores en nuestra zona. Citra pareció encogerse en la silla. Por fin lo había entendido. Aunque Rowan lo sospechaba, ver el anillo también lo intimidó un poco. Las gemas de los anillos las fabricaron los segadores originales en aquellos primeros días de la posmortalidad, declaró Faraday. Cuando la sociedad consideró que la muerte antinatural debía ocupar el puesto de la muerte natural, se crearon muchas más gemas de las que necesitábamos en aquel momento, puesto que los fundadores de la guadaña fueron lo bastante sabios como para prever esa necesidad. Cuando se requiere un nuevo segador, se engasta una gema en un anillo de oro y se le concede al candidato elegido. Empezó a darle vueltas al anillo entre los dedos, sopesándolo. Lanzaba destellos de luz refractada que bailaban por el comedor.
Después los miró a los ojos, primero a Citra, después a Rowan. Acabo de regresar del cónclave de invierno y me han dado este anillo para que tome un novicio. Citra retrocedió. Que lo haga Rowan. A mí no me interesa. El chico se volvió hacia ella, deseando haber hablado primero. ¿Qué te hace pensar que a mí sí? Los he elegido a los dos, exclamó Faraday. Ambos aprenderán el oficio. Sin embargo, al final solo uno recibirá el anillo. El otro podrá regresar a casa, a su antigua vida. ¿Por qué íbamos a competir por algo que ninguno de los dos quiere? Preguntó la chica. Ahí radica la paradoja de la profesión, respondió el segador. Los que desean el trabajo no deberían detenerlo, y los que más se negarían a matar son los que sí. Guardó el anillo. Rowan dejó escapar el aliento. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estuviese conteniendo. Ambos hacen gala de una integridad intachable, les dijo Faraday, y creo que esa moral suya los impulsa a aceptar mi noviciado, no porque los obligue a ello, sino por elección propia. Entonces se fue sin pagar la cuenta, porque nadie le cobraba ni le cobraría nunca a un segador. ¡Qué desfachatez! Creer que podría impresionarlos con sus aires de cultura y después atraparlos con su enfermizo plan. De ningún modo y bajo ninguna circunstancia tiraría Citra su vida por la ventana, convirtiéndose en alguien que acababa con la vida de los demás. Cuando sus padres llegaron a casa esa noche, les contó lo que había sucedido. Su padre la abrazó y ella lloró en sus brazos por haber recibido una proposición tan horrible. Después su madre dijo algo que Citra no se esperaba. ¿Lo vas a hacer? El hecho de que le planteara aquella pregunta le sorprendió más que ver el anillo que le habían enseñado por la mañana. ¿Qué? Sé que es una elección difícil, intervino su padre, y te apoyaremos, decidas lo que decidas. Ella los miró como si jamás los hubiese visto de verdad antes. ¿Cómo era posible que sus propios padres la conocieran tan poco como para pensar que querría convertirse en la novicia de un segador? Ni siquiera sabía qué contestar. ¿Ustedes quieren que lo haga? Farfulló aterrada. Queremos lo que tú quieras, cielo, contestó su madre, pero ponlo en perspectiva. Un segador puede tener todo lo que desee. Todas las necesidades y deseos se verán satisfechos y nunca temerás a la criba. Entonces, a Citra se le ocurrió algo. Ustedes tampoco tendrían que preocuparse nunca por la criba. La familia de un segador es inmune mientras el segador esté vivo. Su padre negó con la cabeza. No es por nuestra inmunidad. La joven comprendió que no mentía. No es por la suya, sino por la de Ben. No tenían respuesta para aquello. El recuerdo de la inesperada intromisión del segador Faraday en su hogar todavía era un oscuro espectro que los perseguía. En aquel momento no sabían por qué estaba allí. Bien pudiera haber sido para cribar a Citra o a Ben. Sin embargo, si Citra se convertía en segadora, jamás tendrían que temer a otro visitante inesperado. ¿Quieren que me pase la vida matando gente? Su madre apartó la vista. Por favor, Citra, eso no es matar, es cribar. Es importante, es necesario. Si a nadie le gusta, para todo el mundo coincide en que... Sí, a nadie le gusta, pero todo el mundo coincide en que debe suceder y en que alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué no tú? La chica se acostó temprano antes de cenar, porque su apetito había sido la primera víctima del día. Sus padres se acercaron varias veces a su puerta, pero les pidió que se marcharan. Nunca había estado segura de qué rumbo tomaría su vida. Suponía que iría a la universidad, se graduaría en alguna especialidad agradable, conseguiría un trabajo cómodo, conocería a un chico cómodo y tendría una vida cómoda, agradable y ordinaria. Tampoco era que anhelara semejante existencia, pero era lo esperado, no solo de ella, sino de todo el mundo. Como lo cierto era que no había nada a lo que aspirar, la vida se basaba en el mantenimiento eterno. ¿Podría encontrar un propósito más importante si se dedicaba a cribar la vida humana? La respuesta seguía siendo un contundente no. No obstante, si tal era el caso, ¿por qué le costaba tanto dormirse? Para Rowan la decisión no fue muy difícil. Sí, odiaba la idea de ser un segador. Le revolvía el estómago. Pero lo que más se le revolvía era pensar que lo fuera cualquier otra persona de las que conocía. No se sentía moralmente superior a nadie, aunque sí que tenía una empatía más desarrollada. Se preocupaba por los demás, a veces incluso más que por sí mismo. Eran lo que lo había llevado hasta la criba de Cole, era lo que le había llevado hasta el lecho de Tiger cuando se despachurraba.
y Rowan ya sabía lo que suponía ser un segador, que te aislarían y te apartarán del resto, porque lo estaba viviendo en esos momentos, pero sería capaz de soportarlo para siempre. Quizás no le quedara más remedio, los segadores se reunían, ¿no? Organizaban cónclaves, 3 veces al año, así que debían de tener amigos. Era el club más elitista del mundo. No, no quería formar parte de él, pero lo habían convocado. Sería una carga, aunque también el honor definitivo. No se lo contó a su familia aquel día porque no quería que influyeran en su decisión. Inmunidad para todos ellos. Por supuesto que estarían de acuerdo. Por mucho que lo quisieran, no era más que uno entre un gran número de seres queridos. Si su sacrificio salvaba el resto, era un gran servicio al bien familiar común. Al final al final fue el arte lo que lo hizo decidirse. Esa noche los lienzos le persiguieron en sueños. ¿Cómo habría sido la vida en la era de la mortalidad? Llena de pasiones, tanto buenas como malas. El miedo que dio paso a la fe, la desesperación que dio sentido al júbilo. Incluso afirmaban que, en aquellos tiempos, los inviernos eran más fríos y los veranos más cálidos. Vivir entre la perspectiva de un cielo eterno y desconocido y una tierra oscura y envolvente debía de ser glorioso, porque ¿cómo si no podría haber originado una expresión tan magnífica? Ya nadie creaba nada valioso. Si al cribar lograba recuperar una pizca de lo que antes eran las cosas, quizá mereciera la pena. ¿Sería capaz de matar a otro ser humano? Y no solo a uno, sino a muchos, día tras día, año tras año, hasta que él mismo alcanzara la eternidad. El segador Faraday así lo creía. La mañana siguiente, antes de irse al instituto, le contó a su madre que un segador le había invitado a ser su novicio, y que abandonaría los estudios para aceptar el puesto. Lo que tú consideres más oportuno, contestó ella. Hoy he pasado por mi auditoría cultural. Es algo que ocurre una sola vez al año, pero nunca deja de resultar estresante. Por suerte, en esta ocasión, tras introducir todos los índices culturales de las personas a las que he cribado en los últimos 12 meses, entraron dentro de los parámetros aceptados. 20% caucasoide, 18% áfrico, 20% panasiático, 19% mesolatino, 23% otros. A veces cuesta saberlo. El índice de una persona se considera privado, así que solo podemos guiarnos por los rasgos visibles, que ya no son tan obvios como en las generaciones pasadas. Cuando los números de un segador no están equilibrados, el sumo dalle lo sanciona, y además se ve obligado a cribar a quien se le asigne durante todo el año siguiente en lugar de elegir él mismo. Se considera una deshonra. Se supone que el índice sirve para librar al mundo de prejuicios culturales y genéticos, pero ¿acaso no existen factores subyacentes a los que no podemos escapar? Por ejemplo, ¿quién decidió que el primer número del índice genético de una persona debería corresponder a caucasoide? Del diario de criba de la H.S. Curie. Capítulo 4. Asesino en prácticas. Olviden lo que creen saber sobre los segadores. Dejen atrás cualquier idea preconcebida. Su educación comienza hoy. Citra no podía creerse que de verdad fuera a hacerlo. ¿Qué resquicio secreto autodestructivo de su persona le había impuesto su voluntad? ¿Qué la había poseído para aceptar el noviciado? Ahora no había vuelta atrás. El día anterior, el tercero del año nuevo, el segador Faraday acudió a su piso para concederles a sus padres y a su hermano la inmunidad durante un año. Añadió varios meses a la de su madre para que expiraran todas a la par. Claro que, si Citra era elegida como segadora en pleno derecho, la inmunidad de los tres sería permanente. Sus padres tenían lágrimas en los ojos cuando se marchó. Ella se preguntaba si se trataría de lágrimas de tristeza, alegría o alivio. Puede que una combinación de las tres. Sabemos que harás cosas maravillosas en este mundo, le dijo su padre, y ella se preguntó qué tenía de maravilloso decidir la muerte de los demás. No sean arrogantes, no crean que tienen licencia para cribar. La licencia es mía y solo mía. Como mucho, tienen, por así decirlo, un permiso en prácticas. Sin embargo, exigiré que al menos uno de los dos esté presente en mis cribas, y si se los pido, me ayudarán.
Lo tendrán que hacer. Citra dejó el instituto sin más y se despidió de sus amigos con incómodas conversaciones individuales. No es que me marche para siempre, solo que no estaré en clase. Pero ¿a quién pretendía engañar? Aceptar aquel noviciado la colocaba al otro lado de un muro impenetrable. Era tan desmoralizador como alentador saber que la vida seguiría sin ella. Y se le ocurrió que ser una segadora era como convertirse en una muerta viviente, en el mundo pero apartada, testigo de las idas y venidas de los demás. Estamos por encima de la ley. Eso no significa que la desafiemos. Nuestra posición nos exige un nivel de moralidad más allá del que dictan las normas. Debemos esforzarnos por ser incorruptibles y evaluar nuestros motivos todos los días. Aunque no llevara anillo, Citra recibió un brazalete que la identificaba como novicia, de un segador. Rowan tenía otro. Se trataba de unas bandas verdes chillón, con el doble símbolo de la hermandad, la hoja curva de la guadaña de un campesino sobre el ojo abierto. Aquel símbolo se convertiría en un tatuaje en el brazo del novicio elegido, a pesar de que nadie lo vería, puesto que los segadores jamás aparecerían en público sin su túnica. Citra tuvo que repetirse que existía una salida. Podía fracasar, podía ser una pésima novicia, podía sabotearse de tal modo que el honorable segador Faraday no tuviera más remedio que elegir a Rowan, y ella regresaría con su familia al final del año. El problema era que se le daba fatal hacer las cosas a medias. Le costará mucho más fracasar que ganar. No toleraré acercamientos románticos entre ustedes, así que quítense ahora mismo la idea de la cabeza. Citra miró a Rowan tras las palabras del segador, y él se encogió de hombros. No hay problema, soltó el chico, y eso le irritó. Al menos podría haber fingido un leve disgusto. Sí, colaboró ella. No iba a ocurrir, ni con la regla ni sin ella. Él se limitó a sonreír, lo que la enfadó todavía más. Estudiarán historia los grandes filósofos, ciencia, entenderán la naturaleza de la vida y lo que significa ser humanos antes de recibir el encargo permanente de arrebatarla. También se convertirán en expertos en el arte de matar en todas sus formas. Como a Citra, a Rowan le inquietaba haber aceptado aquello, pero no pensaba demostrarlo, y menos delante de ella. Pese a su actitud indiferente, lo cierto era que sí se sentía atraído por la chica, pero incluso antes de que el segador se lo prohibiera, sabía que no podía acabar bien. Al fin y al cabo, eran adversarios. Como Citra, Rowan había permanecido junto al segador Faraday mientras éste ofrecía su anillo a todos los miembros de su familia, y con él la inmunidad. Sus hermanos, sus hermanas, sus hermanastros, su abuela y su marido, que era tan perfecto que el chico sospechaba que se trataba de un bot. Todos se arrodillaron respetuosamente al llegar su turno y besaron el anillo, lo que transmitió su ADN a la base de datos mundial de inmunidad, que se alojaba en una nube espacial propiedad de la guadaña e independiente del nimbo. Las reglas dictaban que todos los miembros de la casa de un novicio recibirían la inmunidad durante un año, y había 19 personas en la concurrida casa de Rowan. Su madre tenía sentimientos encontrados porque ahora nadie podría abandonarla, al menos durante un año, para asegurarse de que la inmunidad fuera permanente cuando Rowan recibiera su anillo de segador, si es que lo recibía. El único fallo se había producido cuando el anillo vibró, emitió una pequeña alarma y se negó a concederle la inmunidad al nuevo marido de su abuela, puesto que al final sí resultó ser un bot. Vivirán como yo, modestamente, subsistiendo gracias a la buena voluntad de los demás. No tomarán más de lo que necesiten y no malgastarán nada. La gente intentará comprar su amistad. Les darán regalos. No acepten nada, salvo lo justo para cubrir sus necesidades humanas. Faraday los llevó a su casa para que diesen comienzo a sus nuevas vidas. Era un pequeño bungalow, una parte destartalada de la ciudad que Rowan ni siquiera sabía que existía. Gente jugando a ser pobre. Les había contado el segador porque ya no existía la verdadera pobreza. La austeridad era una elección. Siempre había quien rehuía la abundancia del mundo posmortal. La vivienda de Faraday era espartana, escasa decoración y muebles mediocres. El cuarto de Rowan tenía el espacio justo para una cama y una pequeña cómoda. El de Citra por lo menos tenía una ventana, aunque diera una pared de ladrillo. No toleraré pasatiempos infantiles, ni insulsas comunicaciones con los amigos. Comprometerse con esta vida significa dejar atrás la antigua en todo lo posible.
Cuando dentro de un año exija a uno de los dos, el otro podrá regresar a su antigua existencia sin mayor problema. Sin embargo, por ahora, consideren la parte de su pasado. Una vez instalados, no les dio tiempo a meditar sobre sus circunstancias. En cuanto Rowan terminó de deshacer las maletas, el segador anunció que iban al mercado. ¿A cribar?, preguntó el chico, al que la idea le provocaba náuseas. No, a comprar comida para ustedes, respondió Faraday, a no ser que prefieran comerse mis obras. Citra le dedicó una sonrisa burlona a su compañero, como si ella no hubiera estado temiendo lo mismo. Me caías mucho mejor antes de conocerte, le soltó Rowan. Todavía no me conoces, apuntó ella, lo que era cierto. Después suspiró, y por primera vez desde la noche en la ópera, le ofreció algo más que su desdén. Nos vemos obligados a vivir juntos y a competir por algo que ninguno de los dos desea. Sé que no es por tu culpa, pero eso no nos deja en una situación demasiado cordial. Lo sé, reconoció el chico. A fin de cuentas, la tensión entre ambos no solo era cosa de ella. Pero eso no significa que no podemos cubrirnos las espaldas. Citra no respondió. Él tampoco esperaba que lo hiciera. No era más que una semilla que deseaba plantar. A lo largo de los 2 meses anteriores habían aprendido que ya nadie le cubría las espaldas. Quizá nadie lo hubiera hecho nunca. Sus amigos lo rehuían. No era más que una nota a pie, de página en su propia familia. La única persona que ahora compartía su angustia era Citra. Si no lograban encontrar el modo de confiar el uno en el otro, ¿qué más tenían aparte de un permiso de asesinos en prácticas? El mayor logro de la raza humana no fue conquistar la muerte, sino acabar con el gobierno. En la época en la que la red digital del mundo se llamaba la nube, la gente creía que darle demasiado poder a una inteligencia artificial sería una idea muy mala. Abundan las historias aleccionadoras en todo tipo de medios. Las máquinas siempre eran el enemigo, pero entonces la nube evolucionó para convertirse en el nimbo al adquirir conciencia de sí misma o algo similar, y ocurrió todo lo contrario de lo que temía la gente. El nimbo no se hizo con el poder. En su lugar, fueron los humanos los que llegaron a darse cuenta de que estaba mucho más preparada que los políticos para gestionarlo todo. En aquellos días anteriores al nimbo, la arrogancia, el egoísmo y las interminables luchas intestinas determinaban la ley. Era poco eficaz e imperfecto, además de vulnerable a cualquier forma de corrupción que se pudiera imaginar. No obstante, el nimbo era incorruptible. No solo eso, sino que sus algoritmos se basaban en la suma total del conocimiento humano. Todo el tiempo y el dinero malgastados en paces políticas, todas las vidas perdidas en las guerras, todas las poblaciones maltratadas por sus déspotas, todo desapareció en cuanto se le entregó el poder al nimbo. Los políticos, los dictadores y los belicistas no estaban contentos, claro, pero sus voces, que siempre habían parecido tan fuertes y amedrentadoras, de repente resultaron insignificantes. No es que el emperador estuviera desnudo, es que ni siquiera tenía testículos. El nimbo lo sabía todo, literalmente. Cuándo y dónde construir carreteras, cómo eliminar las pérdidas de la distribución de alimentos y, por tanto, cómo acabar con el hambre, cómo proteger el medio ambiente de la siempre creciente población humana. Creó trabajos, vistió a los pobres y estableció el Código Mundial. Por primera vez en la historia, la ley no era la sombra de la justicia, sino la justicia en sí. El nimbo nos regaló un mundo perfecto, la utopía con la que nuestros antepasados solo podían soñar, se había convertido en nuestra realidad. Había una única cosa sobre la que el nimbo no tenía autoridad: la guadaña. Cuando se decretó que la gente debía morir para poder frenar la marea del crecimiento demográfico, también se decidió que tales muertes debían ser responsabilidad de los humanos. El nimbo podía encargarse de la reparación de los puentes y el urbanismo. Sin embargo, arrebatar una vida era un acto de conciencia y conciencia. Como no se podía demostrar que el nimbo las poseyera, se creó la guadaña. No lamento la decisión, aunque a menudo me pregunto si el nimbo hubiera hecho un trabajo mejor. Del diario de Criba, de la H.S. Curie. 5. Pero si solo tengo 96 años. Aunque ir al mercado debería haber sido un acontecimiento corriente y moliente,
Citra descubrió que comprar comida con un segador acarreaba su propia dosis de locura. En cuanto se abrieron las puertas del mercado y los tres pasaron por ellas, el miedo que los rodeaba bastó para ponerle de punta el vello de los brazos. No se oyó nada tan obvio como jadeos ahogados y gritos, puesto que la gente estaba acostumbrada a que los segadores se cruzaran en sus vidas diarias. Reinaba el silencio, aunque era un silencio generalizado, como si acabaran de entrar por accidente en un escenario teatral y hubieran arruinado la representación. Citra fue consciente de que, en general, habría tres clases de personas: las ciegas, las que seguían adelante fingiendo que el segador no estaba ahí. No se limitaban a no hacerle caso, sino que era algo activo. Negaban su presencia adrede. A Citra le recordaban a los niños cuando jugaban al escondite, tapándose los ojos para ocultarse, creyendo que, si no los ves, ellos a ti tampoco. Las escapistas, las personas que huían intentando que no se notara, de improviso recordaban que habían olvidado comprar huevos o se ponían a perseguir a un crío que en realidad no existía. Un comprador abandonó su carro mientras mascullaba que debía de haberse dejado la cartera en casa, a pesar del obvio bulto en su bolsillo de atrás, y se alejó a toda prisa y no volvió. Las pelotas, las que se desvivían por interactuar con el segador y le ofrecían algo con la secreta, o no tan secreta, esperanza de que les concediera la humanidad o, al menos, de que cribara a la persona a su derecha, en vez de ellas. Tome eso, señoría, llévese mi melón, que es más grande, insisto. ¿Sabría aquella gente que con ese comportamiento tan servil solo conseguían que el segador tuviera más ganas de cribarlos? Tampoco era que Citra quisiera impartir la pena de muerte por algo así, pero entre elegir a un viandante inocente y a alguien que estaba siendo adulador hasta la náusea con sus productos, habría elegido al que regalaba los melones. Una compradora no encajaba en ninguno de los tres perfiles. Una mujer que parecía de verdad contenta de verlo. Buenos días, segador Faraday. Lo saludó cuando pasaron junto a ella cerca del mostrador de la charcutería. Después miró a Citra y a Rowan curioso. ¿Son tus sobrinos? Ni de broma, respondió él con una pizca de desdén en la voz, por unos parientes a los que Citra no tenía interés en conocer. He tomado novicios. Ella abrió un poco los ojos. ¡No me digas!, exclamó de tal modo que no quedaba claro si le parecía buena o mala idea. ¿Sienten alguna inclinación para el trabajo? Ni la más mínima. Ella asintió. Ah, entonces supongo que está bien. Ya sabes lo que dicen. No blandas tu arma a la ligera. El segador sonrió. Espero que puedan llegar a conocer tu pastel de manzana. Bueno, eso está hecho, respondió ella mientras saludaba a los chicos con la cabeza. Después de que se hubiera marchado, el segador Faraday les explicó que era una vieja amiga. Cocina para mí de vez en cuando y trabaja en la oficina del forense. Con mi labor nunca viene mal tener allí a un amigo. ¿Le concede la inmunidad?, preguntó Citra. Rowan temió que el segador se indignara, pero respondió: a la guadaña no le gusta que tengamos favoritos. Sin embargo, he descubierto que puedo concederle inmunidad en años alternos, sin llamar la atención. Y si otro segador decide cribarla durante los años en los que no es inmune, entonces asistiré a su funeral con todo el dolor de mi corazón. Mientras compraban, Citra eligió algunos aperitivos que el segador examinó con suspicacia. ¿De verdad los consideras necesarios? ¿Acaso hay algo que sea realmente necesario?, replicó ella. A Rowan le hacía gracia cómo se enfrentaba al segador. Aunque le funcionaba, dejó que se quedara con la bolsa de patatas fritas. El chico intentó ser más práctico y seleccionar alimentos básicos como huevos, harina y distintas proteínas con sus respectivos acompañamientos. No cojas tiras de polloide, le dijo Citra mientras sopesaba sus elecciones. Hazme caso, mi madre es ingeniera en síntesis alimentaria. Esas cosas no son de pollo de verdad, los crían en una placa de Petri. Rowan sostuvo en alto otra bolsa de proteínas congeladas. ¿Y esto? ¿Filete de mar? Claro, si te gusta el plancton prensado que parece carne. Bueno, pues elige tú lo que vas a comer en vez de dedicarte a coger dulces y aperitivos. Siempre eres así de aburrido. No nos ha dicho que tenemos que vivir como él. No creo que el helado de sabor a masa de galletas forme parte de su estilo de vida. Ella lo miró con desprecio. Aún así cambió el helado por otro de vainilla. Mientras continuaban la compra, fue Citra la primera en darse cuenta de que dos adolescentes de aspecto sospechoso parecían seguirlos por la tienda, a cierta distancia, fingiendo que estaban comprando. Probablemente fueran indeseables.
gente que disfrutaba con actividades que bordeaban la ilegalidad. En ocasiones los indeseables llegaban a incumplir la ley con delitos menores, aunque la mayoría perdía el interés con el tiempo, ya que el nimbo siempre los pillaba y los agentes del orden los reprendían. A los delincuentes más problemáticos se les introducían nanobots eléctricos en la sangre, lo bastante fuertes como para disuadirlos de seguir mofándose de la ley. Y, si eso no funcionaba, les colocaban su propio agente del orden las 24 horas del día. Citra tenía un tío en esa situación. Decía que su agente era su ángel de la guarda, y acabaron casándose. Le dio un tirón a la manga a Rowan para enseñarle a los indeseables, pero no advirtió al segador Faraday. ¿Por qué crees que nos siguen? A lo mejor creen que va a haber una criba y quieren presenciarla, sugirió Rowan. Parecía una teoría plausible. Al final resultó que tenían otras intenciones. Cuando esperaban en la cola para pagar, uno agarró la mano del segador y le besó el anillo antes de que éste pudiera detenerlo. El anillo empezó a despedir una luz roja para indicar su inmunidad. ¡Ja! Exclamó el indeseable, muy satisfecho por su triunfo estratégico. Tengo inmunidad durante un año, y no puede deshacerlo. Conozco las reglas. Faraday ni se inmutó. Sí, bien por ti, sentenció. Tienes 365 días de inmunidad. Y mirándolo a los ojos, añadió, iré a verte cuando llegue el día número 366. De pronto la expresión engreída del adolescente desapareció, como si le hubieran fallado todos los músculos que le sostenían la cara. Tartamudeó un poco y su amigo se lo llevó a rastras. Salieron corriendo de la tienda lo más deprisa posible. Bien jugado, dijo un hombre de la cola que después se ofreció a pagar por la comida del segador, lo que no tenía sentido, ya que los segadores se llevaban la comida gratis. ¿De verdad lo buscará dentro de un año?, preguntó Rowan. Faraday cogió un paquete de pastillas de menta del estante. No voy a perder mi tiempo con él. Además, ya le he infligido su castigo. Se pasará todo el año preocupado por su criba. Una lección para ambos. Para que la amenaza de un segador resulte efectiva, no siempre hay que llevarla a término. Unos minutos más tarde, cuando estaban cargando la compra en un publicoche, el hombre miró hacia el otro lado del aparcamiento. Ahí, indicó. ¿Ven a esa mujer? A la que acaba de caérsele el monedero. ¿Sí?, respondió Rowan. Faraday sacó su móvil, la apuntó con la cámara y en un instante la información sobre ella empezó a aparecer en la pantalla. 96 años naturales de vida, aunque físicamente tuviera 34. Madre de 9 hijos. Técnica de gestión de datos en una pequeña empresa de transporte. Se irá a trabajar cuando termine de guardar sus compras, les explicó. Esta tarde iremos a su trabajo a cribarla. Citra dejó escapar un aliento audible. No llegaba a ser un jadeo, pero casi. Rowan se concentró para que su respiración no traicionara sus emociones, como le había pasado a su compañera. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ella? Y el segador le lanzó una mirada fría. ¿Y por qué no? Tenía una razón para cribar a Cole Whitlock. ¿A quién?, musitó Citra. Un chico de mi instituto. Así conocí a nuestro honorable segador aquí presente. Faraday suspiró. Las muertes en los aparcamientos constituían el 1.25% del total de muertes por accidente durante los últimos días de la era de la mortalidad, musitó. Anoche decidí que elegiría al sujeto de hoy en un aparcamiento. Así que, durante todo el tiempo que hemos estado de compras, sabía que acabaría así, inquirió Rowan. Me siento mal por usted, comentó Citra. Incluso cuando va a comprar comida, la muerte se oculta detrás de la leche. Nunca se oculta, replicó el segador con una fatiga vital que costaba describir. Ni duerme. No tardarán en aprenderlo. Sin embargo, no era algo que ninguno de los dos tuviese prisa por aprender. Por la tarde, justo como les había informado el segador, fueron a la empresa de transporte en la que trabajaba la mujer y observaron, como Rowan había observado durante la criba de Cole, aunque esta vez hicieron algo más que observar. He elegido para usted una píldora letal, le explicó Faraday a la mujer, que temblaba y se había quedado sin habla. Después se metió la mano en un bolsillo de la túnica y sacó una pastillita dentro de un diminuto frasco de cristal. No se activará hasta que la muerda, así que puede decidir el momento. No tiene que tragársela, solo morderla. La muerte será instantánea e indolora. Ella sacudió la cabeza como si tuviera un muelle. ¿Puedo llamar a mis hijos? El segador negó con la cabeza. No, lo siento, pero podemos entregarles el mensaje que usted quiera.
¿Qué mal haría permitir que se despidiera?, preguntó Citra. Faraday levantó la mano para silenciarla y le entregó a la mujer un bolígrafo y un papel. Escríbales todo lo que tenga que decirles en una carta. Le prometo que se la entregaremos. Esperaron en la puerta de su despacho. El segador Faraday parecía tener una paciencia infinita. ¿Y si abre la ventana y decide despachurrarse?, inquirió Rowan. En ese caso, su vida acabará según lo programado. Será una elección más desagradable, pero el resultado final no variaría. La mujer no saltó, sino que les dejó entrar de nuevo en la habitación. Le entregó al segador el sobre con mucha educación y se sentó a su escritorio. Estoy preparada. Entonces, Faraday hizo algo que no se esperaban. Se giró hacia Rowan y le entregó el frasco. Por favor, coloca la pastilla en la boca de la señora Becker. ¿Quién, yo? El segador no respondió. Se limitó a sostener el frasco a la espera de que Rowan lo cogiera. El chico sabía que oficialmente no sería su criba, pero convertirse en un intermediario. La idea le estremecía. Tragó saliva y notó un sabor amargo, como si la píldora estuviera en su propia boca. Se negó a aceptarlo. Faraday le concedió un momento más. Después se volvió hacia Citra. Entonces tú. Citra negó con la cabeza. El segador sonrió. Muy bien, les dijo. Era una prueba. No me habría agradado que uno de los dos estuviera ansioso por conducir a alguien a la muerte. Al oír la palabra muerte, la mujer dejó escapar un aliento tembloroso. Faraday abrió el frasco y sacó con cuidado la pastilla. Era triangular y tenía una cobertura verde oscuro. ¿Quién iba a pensar que la muerte podía llegar en un envoltorio tan pequeño? Pero si solo tengo 96 años, se lamentó la mujer. Lo sabemos, respondió el segador. Ahora, por favor, abra la boca. Recuerde que no es para tragarla, tiene que morderla. Abrió la boca tal como le pedía y le colocó la pastilla en la lengua. La mujer cerró la boca, aunque no la mordió de inmediato. Los escrutó a los tres, uno a uno. Primero a Rowan, después a Citra, y finalmente clavó la mirada en el segador Faraday. Luego se oyó un ligerísimo crujido y se quedó flácida. Tan simple como eso, pero en absoluto tan sencillo. Citra tenía los ojos húmedos. Apretó los labios. Por mucho que Rowan intentara controlar sus emociones, tenía la respiración entrecortada y se sentía mareado. El segador se giró hacia Citra. Compruébale el pulso, por favor. ¿Quién, yo? Él tuvo paciencia. No volvió a pedírselo. Aquel hombre nunca pedía lo mismo 2 veces. Como ella seguía vacilando, al final le dijo: Ahora no se trata de una prueba. De verdad que quiero que confirmes que no tiene pulso. Citra se acercó una mano al cuello de la mujer. Al otro lado, le indicó el segador. Ella apretó los dedos contra la arteria carótida, justo debajo de la oreja. No hay pulso. Satisfecho, el hombre se levantó. ¿Entonces ya está?, preguntó Citra. ¿Qué esperabas?, repuso Rowan. ¿Un coro de ángeles? La chica le lanzó una mirada asesina sin mucho entusiasmo. Quiero decir que es tan tranquilo. Rowan entendía a qué se refería. Él había experimentado la descarga eléctrica que le arrebató la vida a su compañero. Fue horrible, pero de algún modo esto era peor. ¿Y ahora que la dejamos así? Es mejor no rezagarse, respondió Faraday, mientras daba unos toquetecitos a la pantalla de su móvil. He avisado al forense para que venga a recoger el cadáver de la señora Becker. Después cogió la carta que había escrito la mujer y se la metió en uno de los muchos bolsillos de su túnica. Le entregarán la carta a su familia en el funeral. Espere, se sorprendió Citra. ¿Vamos a asistir al funeral? Creía que había dicho que lo mejor era no rezagarse. Una cosa es rezagarse y otra, presentar nuestros respetos. Asisto a los funerales de todas las personas a las que escribo. ¿Es una regla de los segadores?, inquirió el chico, que nunca había asistido a un funeral. No, esa regla es mía. Se llama ética elemental. Se fueron tras aquello, y Rowan y Citra procuraron no mirar a los ojos a los compañeros de la mujer muerta. Ambos eran conscientes de que aquel había sido su primer rito de iniciación, el verdadero momento en que su noviciado había dado comienzo. Segunda parte. No acatarás más leyes que estas. Los mandamientos de los segadores. Número 1. Matarás. Número 2. Matarás sin prejuicios, sesgos ni premeditación. Número 3. Concederás un año de inmunidad a los seres queridos de aquellos que acepten tu llegada y a todo aquel que consideres digno de ello. Número 4. Matarás a los seres queridos de aquellos que se resistan.
Número 5. Servirás a la humanidad durante el resto de tus días y tu familia recibirá la inmunidad como recompensa durante toda tu vida. Número 6. Llevarás una vida ejemplar, tanto de palabra como de obra, y escribirás un diario en el que dejarás constancia de lo acontecido cada día. Número 7. No matarás a ningún segador, salvo a ti mismo. Número 8. No tendrás más posesiones terrenales que tu túnica, tu anillo y tu diario. Número 9. No tomarás cónyuge ni engendrarás. Número 10. No acatarás más leyes que estas. Una vez al año, ayuno y medito sobre los mandamientos. Lo cierto es que medito sobre ellos a diario, pero una vez al año permito que sean mi único sustento. Su simplicidad es muy ingeniosa. Antes del nimbo, los gobiernos tenían constituciones y enormes tomos de leyes, pero incluso así se mantenían debates eternos sobre ellas. Se desafiaban y manipulaban. Se iniciaban guerras a causa de las diferentes interpretaciones de la misma doctrina. Cuando era mucho más inocente, creía que la simplicidad de los mandamientos de los segadores les hacía inmunes al escrutinio. Daba igual desde qué perspectiva se observaran, porque siempre eran los mismos. No obstante, a lo largo de mis muchos años me he desconcertado y horrorizado lo maleables y elásticos que pueden llegar a ser las cosas que los segadores podemos llegar a intentar justificar, las cosas que excusamos. En mis primeros días todavía vivían algunos de los segadores que estuvieron presentes en la creación de los mandamientos. Ahora no queda ninguno. Todos han invocado el mandamiento número 7. Ojalá les hubiese preguntado cómo fue el proceso, que condujo a cada uno de esos mandamientos, cómo decidieron su redacción. ¿Se libraron de alguno antes de que los 10 definitivos se grabaran en una piedra? ¿Y por qué el número 10? De todos los mandamientos, el 10º es el que me da más que pensar, porque ponerse por encima de las demás leyes es una receta básica para el desastre. Diario de Criba de la H.S. Curie.